Hola, ¿cómo están? Tengan muy, pero muy buenos días. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. En realidad, no solo las noticias, también las hojas del almanaque de cara a las elecciones de las PASO y en esta ansiedad que tenemos de ver qué tal se barajan los naipes en la partida que tendremos en nada menos que un mes. Pero como nos gusta hacer siempre, vamos a hablar de eso con los que saben. Nosotros simplemente intercambiaremos opiniones e ideas para intentar, como siempre decimos, pensar juntos. Todo esto ocurrirá después de la pausa. No se vayan. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. En la ciudad podés hacer cualquier tipo de denuncia llamando al 911. Ahora es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. En Edesur creemos en la energía de complementarse. Este invierno unamos esfuerzos para hacer un mejor uso de la electricidad. Nosotros seguimos invirtiendo en la red y vos podés ahorrar siguiendo estos simples pasos. Edesur. En Lanús presentamos el plan de obras de verano en más de 30 escuelas del municipio. En 7 años pusimos en valor 150 establecimientos educativos para garantizar que nuestros chicos aprendan de manera segura y confortable. Informate en lanus.gov.ar/Lanús Construye Futuro. Lanús nos une. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Y como decíamos en la introducción, esto de ver para qué lado se acomodan los números de las preferencias electorales en vísperas de las PASO es todo un enigma. Pero hay gente que se dedica a intentar descifrarlo. Estamos esta mañana con Guido Moscoso, él es politólogo y profesor de la UBA, además es gerente de opinión pública en la consultora Opinaya. Guido, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Diego, Walter, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, los agradecidos somos nosotros y acá estamos con Walter, como hablábamos también fuera de cámara. Walter, esto, viste que uno la ansiedad no la pierde, porque cualquiera diría, che, esperen un poquito, y nosotros no queremos esperar, queremos ir viendo de qué se trata. Y porque miramos el calendario y vemos que falta un mes, nada más que un mes para ir a las urnas, ¿no? Y es un buen momento como para tomar el pulso a la opinión pública, ver hacia dónde está dirigiendo su intención de voto, ¿no? El otro día, créeme, Guido, yo no soy como esos candidatos que siempre se encuentran con alguien, ¿viste? Ah, estuve con Josefa, la panadera. No, esto es verdad. Estuve en la panadería y había un canal de cable y que estaba pasando publicidad de las elecciones. Y, ¿viste? A veces cuando uno piensa de lo que se habla, uno cree que la gente está, ¿viste? Así, levanta la mirada a la piba y dice, se vota. Así como te lo estoy contando, pleno barrio de Colegiales. Pero vos sabés de esto, Guido, y contanos cómo estábamos, cómo está la gente en vísperas de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Bueno, es un clima de alta intensidad, pero sobre todo para la clase dirigente y no tanto para la opinión pública. Como vos bien señalabas con este ejemplo cotidiano, mucha gente, un segmento importante del electorado todavía no está al tanto que dentro de un mes tenemos elecciones, tampoco quizás se conocen demasiado los candidatos, y en ese sentido la elección es muy trascendental porque definimos, ¿no?, cargos ejecutivos nacionales y provinciales a lo largo del año y la composición del Congreso, y todavía parece estar todo armándose. Entonces hay una suerte de desconexión entre el clima de la opinión pública propiamente dicho y por otro lado las urgencias y las negociaciones y esta recta final hacia las PASO en la clase dirigente. Claro que sí, y se nota mucho, Walter. Sí, en esa desconexión, imagino, Guido, que también, más allá de conocer o no conocer quiénes son los candidatos, mucho menos se conocen cuáles son las propuestas, ¿no? Qué es lo que está ofreciendo, en este caso, cada fuerza, cada alianza para ir a las internas. Sí, una particularidad de las elecciones en Argentina y en la región, en América Latina, es que buena parte de las elecciones terminan definiéndose por cuestiones que no son programáticas. No tanto por propuestas o por ideas o por discusión de política pública, sino por cuestiones más de mediano o corto plazo, como la marcha de la economía, que en el caso argentino, en esta elección claramente está marcado por la inflación y, si miramos un poco hacia atrás, por la evolución del dólar. Y también por la discusión pública que podamos tener, pero que no está vinculada con cuestiones programáticas, como les decía. Entonces, es esperable que llegado el día de la elección, los independientes, los indecisos, terminen volcándose por los estímulos de campaña que se van desarrollando. Y es por eso que en estos contextos las campañas electorales son tan importantes, porque pueden finalmente torcer la elección, la contienda y terminar de definir un escenario tan incierto como el escenario que tenemos hoy. Ahora parece, Guido, por lo que decís, coincido 100%, que es como el perro que se muerde la cola, ¿no? Porque hay que buscar atraer y rápido al electorado, pero esa atracción deviene lógicamente en mensajes muy sencillos, te diría que en algunos casos bastante precarios, y a la vez después nosotros nos quejamos de que el mensaje de la política no tiene profundidad, digamos. Hay como un círculo del cual no se puede salir. Me permito agregar que, opinión personal, la prensa tampoco ayuda, ¿no? Porque cuando se entrevista a candidatos se les va detrás del chisme. Che, el otro te dijo pelilargo, pero vos le dijiste que no se baña. O sea, en lugar de ir a hablar de cuestiones fundamentales de la vida de las argentinas y los argentinos, nos quedamos en el chisme, en esta cosa de circo romano. ¿Cómo ves vos lo que han sido las abstenciones o la ausencia a ir a las urnas en las elecciones provinciales que ya hemos registrado? Bueno, como les comentaba anteriormente, el clima en el cual estamos analizando las elecciones tiene que ver en un clima de hartazgo del electorado, sobre todo no tanto de la política, sino del contexto socioeconómico argentino. El votante promedio lo que ve es que se suceden los gobiernos que son de distinto signo partidario y sin embargo los resultados en términos económicos son los mismos, ¿no? Alta inflación, un dólar que cada X cantidad de tiempo se dispara,
gente que tiene trabajo, incluso trabajo formal, y sin embargo necesita recurrir a otras fuentes de ingresos porque no alcanza el dinero. Entonces son todos componentes que generan una sensación de hastío para con la política, esta idea de que todos dicen lo mismo, de que todos los candidatos son iguales. Y es en clave de este proceso que para mí tenemos que leer la irrupción de Javier Milei en estas elecciones, que de algún modo es el componente más novedoso, ¿no?, que ha irrumpido en la política argentina en los últimos 2 años. Sí, le pasó a Walter, pero novedoso también que la precariedad intelectual, ¿no?, que refleja para la cosa política Milei, esto que hemos visto de haber querido votar algo en la Cámara y después haber pedido por favor que le cambien el voto, también son señales, creo que preocupantes para el manejo de la cosa pública. Pero te dejo, Walter. Sí, no, a mí me llama la atención y quiero consultarlo con vos, Guido, el reflejo de las encuestas a nivel nacional con una buena intención de voto para Javier Milei, en algunos casos más alta, en otros un poquito más alejado de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria, pero comparándolo con lo que ha sido la demostración de las elecciones que hemos tenido ya en un tercio del electorado, ¿no?, con las elecciones provinciales. Si bien ahí no hubo oferta particular de Milei, ¿cómo se puede llegar a mover ese voto que quedó más bien dentro de lo que son fuerzas provinciales, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, hacia un candidato novedoso como es el economista de La Libertad Avanza, ¿no? Los dos escenarios son compatibles. Ajá. Tanto que a Milei le vaya mal en las elecciones provinciales, porque, digamos, no tiene un partido instalado, entonces Milei es su imagen, es su figura y su liderazgo. Y cuando no está ese liderazgo presente en la campaña, no hay un símbolo partidario en una boleta que arrastre. Entonces, es compatible que a Milei le haya ido mal con los candidatos que apoyó con mayor o menor intensidad en las provincias, y por otro lado que a nivel nacional sea un candidato competitivo que pueda pelear las primeras posiciones. ¿Aún sin estructura? Digo, porque eso es un punto, ¿no? ¿Quién trabaja para vos en ese voto nacional? ¿Simplemente con la figura alcanza? Por lo menos en este capítulo de las primarias te pregunto. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, en 2021, cuando Milei fue candidato a diputado nacional, le alcanzó, hizo una muy buena elección. Obviamente hay un interrogante de cómo eso puede trasladarse a nivel nacional. Claro. Y por otro lado también parecería haber una lógica distinta entre los mismos votantes. Es decir, una persona puede votar a determinado partido a nivel provincial y sin embargo responsabilizar al gobierno nacional de otra situación y eventualmente cambiar su voto. Ajá. De hecho, esa es la apuesta que está por detrás de adelantar las elecciones. Por eso tantas provincias quisieron, digamos, desdoblarse de la elección nacional, previendo, digamos, un escenario muy complejo para el oficialismo, para ahora Unión por la Patria. Y en ese sentido, esa apuesta hasta el momento ha sido mayormente exitosa. La gran parte de los gobiernos provinciales han podido reelegir. Y por otro lado, un rasgo característico en el caso de la intención de voto de Milei y de su imagen es que lo que nosotros vemos y otras consultoras también analizan es que en la medida que Javier Milei habla y de algún modo difunde un poco sus ideas o sus propuestas que son más extremas que el promedio de la sociedad, eso hace que su intención de voto o que su imagen caiga. Entonces el gran desafío para Milei es cómo hacer campaña de acá al 13 de agosto, de acá a octubre y eventualmente un balotaje, hablando en términos ideológicos o programáticos y que eso no perjudique su posicionamiento. Guido, lo hemos dicho aquí, que a juzgar por los resultados, es cierto, con los atenuantes o agravantes que cada uno quiera poner en la mesa, pandemia, guerra, recesión, no ese es el tema, que el gobierno llegue con cierta relativa esperanza de ser competitivo a una elección es ya para mí una cosa que me parecía impensada unos meses atrás. También es cierto, lo hablamos con Walter siempre, guarda que esto es día a día. Lo que hoy puede ser una tranquilidad, mañana mismo se puede convertir en una tragedia a nivel de expectativas electorales. Pero ¿vos creés que, como se suele decir por allí, es el escenario de una contienda con Patricia Bullrich, el mejor que le permite al oficialismo para seguir competitivo en un balotaje, si es que llega, claro?
En primer lugar, el gran dato a favor que tiene el oficialismo, y en este caso la candidatura de Sergio Massa, es que el voto opositor está dividido. Sin la figura de Javier Milei, hoy la elección estaría prácticamente definida, en el sentido de que Juntos por el Cambio tendría o reuniría, sin la figura de Milei, cerca del 50% de los votos. Entonces, la condición de posibilidad que habilita que la candidatura de Sergio Massa sea competitiva es justamente que el voto opositor esté dividido. Y la segunda condición, pensando en octubre y pensando en una segunda vuelta que es favorable también al oficialismo, es que la interna de Juntos por el Cambio efectivamente la gane Patricia Bullrich. Porque, digamos, tanto el votante promedio de Patricia Bullrich como el votante promedio de Javier Milei tienen muchos puntos de coincidencia. Entonces habría un voto ahí que también se está disputando. Entonces, la candidatura de Sergio Massa es una candidatura inteligente en términos de cómo termina decidiéndose, pero que también reviste una gran fragilidad porque Sergio Massa es el ministro de Economía y en ese sentido cualquier cambio negativo que la economía argentina experimente de acá al 13 de agosto, a octubre o a noviembre, va a ser plena responsabilidad del candidato a presidente y ministro de Economía, Sergio Massa. Sí, absolutamente indudable. Walter. Sí, te llevo a la interna que más nos atrapa en este momento, que es la de Juntos por el Cambio, por la paridad que se ofrecía en un comienzo entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Se han visto los últimos resultados de diversas encuestadoras mostrando una diferencia cada vez mayor en función de Bullrich. ¿Qué debería hacer Larreta para recuperar ese terreno faltando nada más un mes? ¿Cuáles son los puntos en los que debería hacer hincapié la campaña del jefe de gobierno porteño? Bueno, creo que lo que puede exhibir Larreta en comparación a Patricia Bullrich es una gestión exitosa, una experiencia ejecutiva demostrable, como en el caso de Larreta con 2 periodos como jefe de gobierno y también como integrante, jefe de gabinete de lo que fue el primer gobierno del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Lo que ocurre es que lo que hay que entender es qué quiere el electorado, particularmente el electorado de Juntos por el Cambio en este momento. Si quiere alguien con un perfil de gestión asociado a cierta modernidad, a cierta gestión de la ciudad, a la obra pública, o si quiere un perfil más duro, con fortaleza, con acción, vinculado más a la seguridad. Entonces, de algún modo, los perfilamientos de cada uno ya están constituidos. Lo que hay que ver es si esa diferencia puede ser remontable de cara a agosto. Los números todavía no son, a mi juicio, determinantes, ¿no? En algunos estudios hay diferencias de 3, 4, 5 puntos, y en esa recta final hay que ver qué puede llegar a pasar. Una situación también que puede llegar a torcer esta ecuación electoral es la existencia de un eventual debate entre los dos, ¿no? Recordemos que a nivel nacional hay instancias de debate que son obligatorias por ley, pero luego de las PASO, claro, para las elecciones generales y para una eventual segunda vuelta. Pero, independientemente de eso, también podría organizarse o podrían consensuar, realizar algún debate y esa sería una oportunidad por la relevancia que tendría justamente esa coyuntura para poder intentar torcer estas estimaciones. Sí, ya han sido, bueno, tanto sea Larreta crítico con la gestión de Macri como de Bullrich diciéndole a Larreta que era un mano blanda, digamos, por ser sintético. Ya ha habido cruces, pero como vos bien decís, Guido, si esto se traslada a un debate, la cosa se pondría un poco más intensa. Volviendo al oficialismo, ¿la figura de Juan Grabois será una anécdota el 14 de agosto a la mañana? ¿O será alguien que uno podrá decir, mira? Bueno, en principio los primeros números en algún punto sorprendieron, ¿no? Con una intención de voto de 4 o 5 puntos, compitiendo contra Sergio Massa y contra Agustín Rossi, lo cual lo pone muy por encima de las estimaciones previas, ¿no? Cuando uno medía a Grabois en conjunto con otros candidatos. En función de cómo está planteada la interna, sería una interna testimonial, ¿no? Sí, claro. Que de algún modo sirve para no alejar al votante más duro del kirchnerismo, retenerlo de algún modo dentro del espacio o de la boleta, con la apuesta que después ese 3, 4, 5% del electorado que vota a Grabois migre eventualmente a Sergio Massa, y hasta ahora todos los gestos que está dando el oficialismo van por ese lado, es decir,
el otro día en la inauguración del gasoducto estuvieron, digamos, todos los candidatos, incluido Grabois, incluido Alberto, incluido Cristina, obviamente Massa, Axel Kicillof. Entonces, en la medida que no haya ruidos en ese sentido, sería esperable que el votante de Grabois termine votando a Massa, sobre todo porque no tiene demasiadas alternativas por fuera de eso, ¿no? Igualmente no es un punto a descuidar, ¿no? Es un punto de campaña a prestar atención y a ver cuál es su evolución. Walter. Sí, mencionaste al gobernador bonaerense y te quiero llevar a ese capítulo electoral que me imagino debe ser para Unión por la Patria clave en función de las intenciones también nacionales de Sergio Massa como candidato a presidente. ¿Se define ahí precisamente la suerte que puede llegar a tener el oficialismo en esa elección, en la elección bonaerense de octubre? Sí, la elección de la provincia de Buenos Aires hay que verla para mí desde dos maneras. Una, cuánto termina impactando y cuánto contribuye a que gane efectivamente un candidato a presidente, ¿no? Y ahí podemos tener el caso de 2015 con la elección sorpresiva de María Eugenia Vidal y la victoria de Mauricio Macri, victoria que después, bueno, se termina dando en una segunda vuelta, ¿no? Pero de algún modo eso preconfiguró el terreno. Entonces, por un lado es el impacto que tiene la provincia a nivel nacional. Y en segundo lugar, en esta elección es hasta qué punto el kirchnerismo, el socio mayoritario hasta el momento de Unión por la Patria, o lo que fue el Frente de Todos, puede retener su bastión electoral, que es la provincia de Buenos Aires. Porque un escenario posible sería perder a nivel nacional, pero retener la provincia de Buenos Aires con el poder territorial que eso significa. Y otro escenario también podría ser ganar a nivel nacional, pero perder la provincia. Y un tercer escenario, todavía más catastrófico para el oficialismo, sería perder las dos elecciones, tanto la presidencia como la gobernación. Entonces, la gobernación de la provincia de Buenos Aires hoy se está viendo como un puesto estratégico, una trinchera para mantener el peso territorial del kirchnerismo. Me queda la última. Ese peso territorial... Sí. No, decime, Guido. Decía, ese peso territorial puede ser visto en dos sentidos. Como una suerte de barrera contra un eventual gobierno opositor, tanto de Juntos por el Cambio como de La Libertad Avanza, o también como una barrera, como un punto de contención contra un eventual gobierno de Sergio Massa y la implementación de algunas medidas o de algunas reformas que puedan resultar antipáticas al kirchnerismo. Muy claro, te decía que me queda la última y tiene que ver con esto que también se ha escuchado en la campaña, que es algo que nosotros ya hemos escuchado de chicos, que es que se termina el peronismo, que hay, en este caso, ayornado, hay que terminar con el kirchnerismo. ¿Vos creés que después de las elecciones de octubre hay algo que se termina para siempre en la Argentina? Digamos, ¿se puede ser tan concreto decir, bueno, esto ya no va más? Obviamente en la política siempre hay recambios y hay ciclos que se cumplen. Ya en 2015 se había vaticinado el fin del ciclo kirchnerista, el fin del liderazgo del kirchnerismo y del peronismo, y finalmente no pasó. Lo que creo que termina determinando efectivamente qué es lo que sucede son los resultados y la gestión. Yo creo que ahora, en este 2023, si el peronismo pierde, no solamente eso sería un impacto simbólico por la derrota en sí misma, sino también una gestión que está muy castigada, ¿no? Hoy por hoy el 75% de la gente al menos tiene una opinión negativa de la gestión Fernández, ¿no? Entonces yo creo que ahí dialogan estas dos cuestiones. El resultado electoral, que va a marcar efectivamente cómo se distribuyen los cargos, entonces no es lo mismo tener la presidencia que no tenerla, tener la gobernación que no tenerla, y por otro lado el recuerdo de la gestión en la opinión pública y en la gente. Así es. Qué enigma. Qué encrucijada. Bueno, falta poquito igual, hay que bajar un poco la ansiedad. Gracias, Guido, por esta mañana. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Gracias y que tengan buenos días nuestros televidentes también, Walter. Sí, señor. Y con la expectativa, bien alta en función de lo que vendrá. Entramos en el mes final, en el mes que nos va a llevar a las urnas y a empezar a definir el futuro de la Argentina para los próximos 4 años. Una hermosa frase que escuchamos en el Mundial, pero en realidad vos sabés que era de Ringo Bonavena. Plata y miedo nunca tuvimos. Esperanza nos sobra. Vamos para adelante. Hasta la semana que viene. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos.
Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. Girá una vez más y conectate con algo distinto para contar en familia. Vení a Catamarca y descubrí algo distinto para contar. ¡En familia!